Muy buenas tardes. Los tres museos les agradecen su compañía y les dan la bienvenida a esta transmisión. En esta ocasión, nos complace presentar a ustedes la conferencia Mujer y Salud, Binomio Indispensable de Monterrey, a cargo del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. A continuación, me voy a permitir leerles una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. El cronista oficial de Monterrey, ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro de la Sociedad Neobolonesa de Historia, Geografía y Estadística, así como del Grupo Cultural Diálogo de Historia. También es miembro de la Asociación de Periodistas de Nuevo León, José Alvarado Santos, de la Asociación de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, y del Consejo Metropolitano de la Crónica. Es cronista oficial de la ciudad desde el año 2016. Dentro de sus publicaciones destacan los siguientes libros: El separatismo mexicano, Entre telones políticos, De última hora, periodismo de Nuevo León, Paradojas, un imperio venido a menos, Palabrario, catálogo político del noreste, Las plazas de Monterrey y los templos de Monterrey, entre otros. Antes de continuar, queremos pedirles de la manera más atenta que nos ayuden llenando una sencilla encuesta para darles un mejor servicio. La pueden encontrar aquí en el evento de Facebook, en el inicio de la publicación. Ahí tendrán la liga y pueden acceder a ella. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejamos con el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Muy buenas tardes, noches. Agradezco profundamente a los tres museos esta invitación, que es una oportunidad para mí el poder comunicarme con ustedes en una fecha tan importante y con un tema tan relevante como es la mujer y la salud. Mujer y salud es un binomio indispensable en Monterrey. Comenzaré por platicarles que el ser humano en general pues ha aprendido a conservar su vida y además a extenderla mediante la medicina. Desde antiguo concibió procedimientos y remedios que retrasan el desgaste o disfunción de sus órganos, pues sea por accidentes o por enfermedades, llamémosle quebraduras de huesos, resfríos, afecciones cardíacas, diabetes y otras muchas que ustedes y yo conocemos. En algunos casos de reparación de huesos y órganos dañados, pues ahora ya se puede llegar a sustituirlos con algunas prótesis o con trasplantes de órganos de ser humano a ser humano. En el tratamiento, para contener los embates de la naturaleza en forma de epidemias, que así lo interpreto yo, que es la naturaleza que nos ataca, la ciencia médica ha desarrollado protocolos de investigación que aceleran los tiempos para encontrar la cura con medicamentos, llámese vacunas o algún otro tipo de medicamentos. Como ejemplo de esto, para ilustrarlo, creo que vale la pena mencionar que la última pandemia, la grande que se padeció, fue de la viruela y se tardó 12 años en contenerse. Según la Organización Mundial de la Salud, en 1980 se erradicó, pero en África han habido algunos brotes sospechosos, digamos. Sin embargo, la viruela es una enfermedad, es una pandemia que tiene de existir 5,000 años. En algunas de las, pues de los hallazgos arqueológicos en Egipto, aparecen momias que tienen huellas evidentes de la viruela. Y si lo comparamos con lo que está sucediendo el día de hoy, con la actual pandemia del COVID-19, pues fíjense ustedes que habían pasado apenas 10 meses de que aparecieron los primeros casos y ya había en el mercado una vacuna que poco a poco se ha ido aplicando a la humanidad. Incluso son varias las vacunas. Esto significa que los avances científicos en el área médica pues nos han dado estas grandes ventajas. Otra pandemia que es más reciente, pero también pues estuvo muy seria, que fue la española, la influenza. La influenza española, esta apareció en 1914 y terminó en 1926. Fueron 14 años. Y precisamente, hablando de esta influenza de
de la influencia, perdón, de la influencia española, podemos ver en estos momentos, con los avances científicos actuales, que la influenza española era una especie de viruela similar al H1N1 que nos dio un buen susto hace unos 9, 10 años, hace una década, digamos, ¿verdad? A estas alturas del desarrollo de la pandemia actual, apreciamos más que nunca la tarea de los trabajadores de la salud, porque además de sus aportaciones profesionales, corren altos riesgos de contagio al atender a la población enferma. Voy a tratar de ilustrar esto que les estoy diciendo con alguna imagen de enfermeras COVID en Monterrey que tienen un lugar muy especial en nuestra estima de los regiomontanos y de los nuevoleoneses por su entrega, ya lo decíamos. Y aquí las vemos equipadas, ¿no? Estos equipos de trabajo son liderados por médicos de ambos sexos y se conforman con una mayoría de mujeres. Alrededor de un 65% son mujeres y, bueno, pues un desempeño profesional de primera, ¿verdad? Y este inicia con el primer contacto que tienen con los pacientes. La medición de los signos vitales, la temperatura, la presión arterial, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, la oxigenación y la frecuencia respiratoria. Y luego continúan, pues, cuando se internan los pacientes. Ya en los pisos de hospitales, pues alrededor de un 70% personal de enfermería, pues también son mujeres. Entonces, entre el personal de quirófanos, cuando ya alguien tiene que entrar a una operación, pues más o menos se conserva esa misma proporción. El 70% son también mujeres. Además, hay una gran cantidad de mujeres en las áreas administrativas de los hospitales. Es indiscutible la presencia de mujeres en la salud. Para llegar a estas proporciones de la presencia de la mujer, de participación femenina, digamos, pues se requirió que en las aulas universitarias hubiera una gran presencia también de mujeres. En las escuelas, en las facultades de enfermería, ya lo dijimos, de psicología, de nutriología, biología, química clínica, entre otras. Existen algunas carreras universitarias como trabajo social, cuyos egresados pues son también una mayoría de mujeres, desempeñan un papel importante en el estudio social de los pacientes. Y bueno, pues desde luego ya lo habíamos dicho, las enfermeras, la enfermería. En cuanto a la licenciatura de medicina, pues ahora mismo hay pues, prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres. Voy a quitar esta gráfica para hablar un poco de la historia, porque esta presencia de la mujer, esta presencia mayoritaria en el área de la salud, en la ciudad y en el estado, pues viene de mucho tiempo atrás. En los siglos XVII y XVIII, pues no era fácil conseguir un médico que viniera a la ciudad, porque pues, estamos muy lejos del centro del virreinato. Entonces, no era sencillo, ¿verdad?, que viniera algún médico a consultar. Desde el origen, cuando Diego de Montemayor fundó la ciudad metropolitana de Monterrey, de Nuestra Señora de Monterrey, debió prever que para la supervivencia de sus habitantes era necesario contar con un sistema de salud. Y en aquel tiempo había, pues, prácticamente 3 sistemas de salud posibles. Esto recordemos antes de las medicinas de patente y antes de los antibióticos. Estamos hablando en tiempos de la colonia, los años 1600, ¿verdad? Siglo XVII. Y los 3 sistemas que existían eran los lazaretos para contener las epidemias, los hospitales de sangre para los heridos en hechos de armas y la rama más natural y además
la más importante, la obstetricia. Voy a tratar de ilustrar de nuevo con alguna imagen que tenga que ver con esto. Solamente que estoy teniendo aquí un pequeño problema para hacerlo. No, ya se pudo. Espero que se esté viendo bien. Aquí tenemos una imagen antigua de una partera en el siglo XVII. Porque, bueno, pues decíamos que don Diego se decidió por el último de los sistemas, es la obstetricia, y que pues desde ahí inició una gran presencia femenina en la salud del Estado, porque tal vez no habría médicos, pero siempre había una partera o comadrona, le decían, ¿verdad? El origen de las enfermedades en aquel tiempo se intentaba explicar con razonamientos ilógicos que ahora nos parecen absurdos, ¿verdad? Se les atribuía a los espíritus, a los aires, a los vapores, a la fermentación de la sangre, el famoso miasma. Y por esa razón no se cambiaban los vendajes, ni la ropa de los enfermos, y se evitaba bañarlos, porque se pensaba, se creía que en el momento que el paciente quedara desnudo, entraría a su cuerpo el miasma. A esa etapa del conocimiento se le conoce precisamente como teoría del miasma. Una vez más, voy a intentar ilustrar esto con este grabado, finales del siglo XVIII. Y bueno, pues ahí tenemos representado a los malos aires o el miasma en el siglo XVIII, que era algo en lo que, bueno, pues a falta de conocimientos, pues se creía que de ahí venían los problemas de la salud. Incluso Marx, ya un poco tiempo después, decía Karl Marx que antes de la aparición de la burguesía, recordemos quién era Carlos Marx, cuál era su ideología en materia económica, las epidemias eran para todos y que no había forma de escapar de ellas. Pero, según él, dice, surgió la riqueza. Y entonces los capitalistas, los hombres del dinero, exigieron salud a los científicos. Y desde entonces hay una salud para los ricos y otra para los pobres. Ante ello, decía Marx, el pueblo se une o se unía, ¿verdad? Y buscaba soluciones en remedios y en la fe. En esa época, pero acá en la ciudad, pues cuando llegó la gran cólera, se erigió la capilla de San Caralampio, una capilla que se desapareció cuando llegó la invasión norteamericana por el saqueo que tuvieron las tropas norteamericanas de esa capilla que tenía, pues, objetos de arte pues muy valiosos, ¿verdad? Desaparece, pero se fundó San Caralampio porque era el santo que apoyaba en materia de epidemias. Y bueno, pues también había una diferencia localmente entre las personas que iban al Hospital González, que eran los más pobres, y el San Vicente. El San Vicente, pues ahí iban aquellos que podían pagar. No necesariamente había mucha diferencia en el trato, pero pues sí había en materia económica. Y si continuáramos por esa misma línea, pues ahora las diferencias son mayores. Indiscutiblemente que no es lo mismo ir al hospital metropolitano que ir al Zambrano para cualquier enfermedad, mucho menos si vamos a atendernos de COVID, ¿verdad? Es por ello, pues que las parteras practicaban los procedimientos en situaciones insalubres por el famoso miasma que platicábamos. Y en consecuencia, la mortalidad infantil y materna era alta. Por otra parte, las infecciones se solucionaban con sangrías y
con amputaciones de la parte que estaba infectada. Esta teoría del miasma explicaba las epidemias que se producían en los barrios más sucios, más pobres y malolientes de las ciudades del mundo. Y era cuestionada por gente de avanzada, como la madre, digamos, la iniciadora de la enfermería profesional moderna, Florence Nightingale. Entonces, Nightingale, ella era una italiana formada en Inglaterra, y ella fue la que impulsó la enfermería profesional moderna, ya con medidas de limpieza y saneamiento. Bien, ya decíamos que en Monterrey, regresemos a nuestra ciudad, se pasaban largos tiempos, largos periodos, sin que hubiera ningún médico para atender a la población enferma. Pero siempre había parteras. Ahora la pregunta puede ser, bueno, ¿y las parteras cómo se capacitaban? Si no había escuela de obstetricia, ¿verdad? Estas mujeres aprendían el oficio solo con la práctica, pero además ellas heredaban, tenían maestras, digamos, eran primero ayudantes de quienes atendían los partos. Ellas asimilaban los conocimientos de alguna predecesora y, bueno, pues eran las encargadas de cuidar a las mujeres parturientas durante el embarazo. Las atendían en el parto y posteriormente cuidaban al bebé durante la lactancia. En documentos del Archivo Histórico de la Ciudad, hay algunos registros de que en el año de 1600, recién fundada la ciudad, el gobernador era Diego de Montemayor. Bueno, pues ya existía un hospital, por referencia se dice, ¿verdad? Entonces, esto es un indicio de la presencia de alguna epidemia. La conocían como el cocolistli y su traducción literal es nada más mal. No se sabe si fue una viruela o una salmonela, que eran dos enfermedades más o menos comunes, pero según Fray Motolinía, murieron el 70% de los nativos, el 35% de los españoles y negros y más del 50% de los mestizos y mulatos. Es decir, con esta información aislada ya se puede llegar a conclusiones. Y se pensaba o pensamos, se deduce que este hospital era un lazareto, en donde se concentraban los enfermos y se contenía la epidemia. Además, hemos llegado a considerar que esta contención no tenía grandes problemas, era más o menos sencilla, porque en ese tiempo la ciudad tenía unos 200 habitantes y así se cuenta los indios encomendados, pues pudiera llegar a los 450 en Monterrey y en toda su comarca. Es decir, la contención de una epidemia con una población de esa magnitud, pues no debe haber sido un gran problema, ¿verdad? No, más o menos fue, digamos, sencillo controlarla. No es el caso actual, en donde somos millones de personas y que no está tan sencillo en decir, tomen las medidas sanitarias correspondientes. El perfil urbano de aquel entonces de la ciudad era de una ciudad híbrida, porque coexistían los jacales españoles, los jacales donde vivían las familias españolas, y los tipis cónicos de los indígenas. Estos barrios eran más o menos, ya era un paisaje común, se encontraban de la iglesia del Roble al poniente, es decir, de la calle actualmente llamada Juárez, que antes era la calle del Roble, hacia el poniente. Y allí era donde se veía esa coexistencia entre los dos tipos de vivienda. Y para una población de esa magnitud, pues el hospital también debió haber sido algún jacal atendido por los franciscanos y por las señoras piadosas. Seguramente, según las costumbres españolas, las mujeres llevaban alimento y mantas para los enfermos. Esa era una tradición en España. Y estos actos de piedad de los españoles
pues realmente convencían a los indios, los convencían de encomendarse en una conveniente mezcla de explotación laboral con solidaridad en casos de desgracias. Siempre había algo de solidaridad. Los indígenas veían esto y bueno, pues terminaban muchos de ellos aceptando encomendarse, irse con los encomenderos. Además, por la ciudad pasaban de vez en vez, no muy seguido, algunos religiosos que se les llamaban grupos mendicantes. ¿Qué eran los mendicantes? Bueno, pues ellos pedían limosna, ellos hacían votos de pobreza, no tenían nada, pero pedían limosna. Y de la limosna, ellos ayudaban a los más pobres. Entonces, atendían a pobres y enfermos. Y muchas veces, bueno, pues su atención era más con piedad, con oraciones, con buen trato, que con conocimientos médicos, porque no había médicos entre ellos. En cuanto a los heridos de armas, pues como no había hospital de sangre, seguramente eran tratados en las casas por algunos milicianos que tuvieran cierta práctica en curaciones o en amputaciones, porque era la otra alternativa, ¿verdad? Como ya dijimos, la medicina que más se ejercía era la obstetricia y se practicaba por un grupo de mujeres anónimas que ahorita no tenemos sus nombres. Pero ellas día con día, en un mundo insalubre, luchaban contra la muerte de las madres y de los recién nacidos de sus críos. Bien, paralelo a estos tres sistemas que dijimos, el sistema de parteras o de obstetricia, los lazaretos para contener y los hospitales militares, existía otra alternativa, un ancestral sistema de salud naturista o tribal, y eso venía de los indios chichimecas que merodeaban la región, ¿verdad? Esta medicina indígena era más o menos tolerada. Sin embargo, sus límites con la brujería eran tenues, digamos, ¿verdad? Entonces, practicarlo era algo sancionable. Entonces, el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición los perseguía. Por tanto, eso no era una alternativa viable, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que traigo aquí algo para ilustrar esto, que es la medicina tlaxcalteca, que llega al Nuevo Reino de León en el siglo XVIII. Cuando, pues, los tlaxcaltecas vienen a auxiliar a los españoles, recordemos la alianza que había entre tlaxcaltecas y españoles desde la conquista de la Gran Teotihuacán. Bueno, pues algunos grupos de tlaxcaltecas viajaron y se instalaron en lugares lejanos para apoyarlos en contra de protegerlos de los grupos indígenas locales, ¿verdad? Entonces, resulta que en el año de 1700, digamos, llegaron los indígenas tlaxcaltecas y ellos traían consigo la sabiduría médica del mundo náhuatl, porque allá sí estaban muy avanzados en muchas cosas, sobre todo pues en esta área, en la medicina. Y el nivel de sapiencia en el tema pues era muy diferente, muy, muy alto. Esto revolucionó la medicina porque los amplios conocimientos mesoamericanos de toda esa región, todas las tribus del centro, ahora país, que era Mesoamérica, sumados a los conocimientos occidentales de los españoles, ya se formó pues un gran compendio, ¿verdad? Conjunto de remedios y de procedimientos medicinales que ciertamente funcionaban por las cualidades naturales de las hierbas o de los compuestos, aunque se ignoraba el origen de las enfermedades. Y así nació la famosísima Enciclopedia Mexicana, muy apreciada en Europa. La Enciclopedia Mexicana fue un éxito en Europa porque pues venían muchas
muchos remedios y muchas medicinas que eran totalmente desconocidas por allá, porque no había pues la herbolaria que teníamos por acá nosotros. Bueno, regresando a las parteras. Esas mujeres fueron las verdaderas practicantes de la medicina por siglos. Durante siglos eran las parteras. En 1789, el obispo Andrés Ambrosio de la Vera y Gálvez adquirió la casona en las que se encuentra en las actuales calles de Padre Jardón y Mina, el actual Museo de las Culturas Populares, y ahí se instaló el hospital de Nuestra Señora del Rosario. En esa parte, en esa casona, era un nosocomio, habían 25 salas y en cada una cabían pues, varios petates. Y en los petates, pues ahí yacían los enfermos. 10 de estas salas estaban dedicadas exclusivamente a las mujeres enfermas y las otras 15 para los varones y los niños. En el hospital, ahí se ministraban hierbas secantes, hierbas sedantes, remedios para las heridas abiertas, tés calientes y caldos. Además, el hospital tenía una capilla que todavía se conserva ahí en el edificio, ¿verdad? Una cocina y un patio. Los médicos y practicantes eran franciscanos, pero la mayoría de todos los procedimientos médicos seguían siendo atendidos por las parteras. Era la parte médica más popular. Voy a tratar de describir el tema de la viruela, que es algo del que ya hablamos todo el tiempo que duró en la humanidad, pero pues a nosotros también nos llega, ¿verdad? Nos llegó. Y aquí tenemos este cuadro en donde hay unas mujeres que están atendiendo a un enfermo de viruela en el siglo XVIII. Ahí lo tienen ustedes, ilustrando de cómo había ahí en esta gráfica 3 mujeres alrededor del paciente, ¿verdad? Entonces, en 1798 sobrevino la pandemia de la viruela. Entonces, y devastó la ciudad. Fue necesario, ya no cabían ahí en esta parte, entonces, fue necesario echar mano del nuevo hospital, que era un edificio cuando Monterrey iba a crecer al norte, que tenía dos grandes construcciones. El nuevo hospital, que estaba en construcción, y la nueva catedral, que estaba ahora en las calles actuales de Juárez y Tapia, ¿verdad? Bien, este nuevo hospital, pues como decíamos, estaba inconcluso y le llamaban hospital provisional. Se ubicaba en el lugar en donde ahora está el Centro Cultural Colegio Civil. Es que esta enfermedad de viruela era terrible, contagió a 11,000 personas. Y ante semejante crisis sanitaria, pues surgió un nombre de una mujer, profesional de la salud, la jefa de enfermeras que se llamaba Josefa González, un lugar especial que tiene en la historia de la salud en nuestra ciudad. En esto de la pandemia, voy a tratar de ilustrar esta pandemia de viruela. Aquí tenemos a una enfermera que está practicando una inoculación para la viruela en el siglo XVIII. Pues fíjense lo que alcanzó a implementar la corona, porque la corona española, como ustedes saben, pues tenía dominada una muy buena parte del mundo. Entonces, tomaron una medida espectacular para combatir la pandemia
y fue distribuir por todo el imperio español a un numeroso grupo de huérfanos enfermos de viruela, y ellos los utilizaban para inocular a la población. Este plan era operado por frailes capacitados, ¿verdad?, que punzaban una pústula del enfermo. Entonces, le punzaban la pústula y con esa misma pústula, pues la pus que traían o la enfermedad, inoculaban al paciente. Entonces, se trataba de una práctica empírica, pero funcionaba. Aunque en ese tiempo pues, se ignoraba la existencia de los virus, los niños enfermos que llegaron aquí a Monterrey fueron cuidados por las madres capuchinas. Desde luego que hubo una gran resistencia de la población para inocularse al principio, pero después se vio que funcionaba y la gente se empezó a vacunar, digamos, ¿verdad? Pasó la epidemia y el tiempo. A Monterrey siguieron viniendo médicos en forma intermitente. Algunos de ellos eran militares que venían con las tropas, con los ejércitos, y otros pues los traía específicamente el gobierno. Sin embargo, siempre las parteras dominaron el mundo de la medicina. Con la independencia no mejoraron mucho las cosas. De 1821 a 1850, todo siguió igual. Hubo algunos intentos de dar clases de medicina, pero fallaron. Hasta que en el año del 1833, llegó a Monterrey un pasante de medicina, tapatío, nacido en Guadalajara, que se llamaba José Eleuterio González y de cariño le decían Gonzalitos. Y él fue quien terminó transformando el mundo de la salud de nuestra ciudad. Cuando arribó a Monterrey, de inmediato se enamoró de nuestra gente y se quedó a servir de aquí, volviéndose parte de nuestra historia. Él era un filántropo, un liberal y patriota. Él rechazó servir a los norteamericanos cuando la invasión, cuando ocuparon la ciudad, y también rechazó los honores que los franceses, cuando hicieron lo mismo, le otorgaban con una especie de título nobiliario. Él no aceptó el título nobiliario. Entonces, Gonzalitos es un personaje desde muchos puntos de vista. Él fue el que inició la educación científica en nuestra ciudad. Fue uno de los grandes promotores de la educación femenina en el país. Gonzalitos tenía especial atención, el interés de él era formar mujeres en el área de la salud. En ese mismo año del 33, llegó la cólera grande a Monterrey y mató 608 personas. De nuevo, pues se utilizó el hospital provisional, aunque en esta ocasión quienes atendieron a los enfermos eran las madres capuchinas. Ellas hicieron el trabajo de enfermeras. Durante la batalla de Monterrey, en 1846, María Josefa Sosaya, una viuda tamaulipeca, viuda de un nuevo leonés, pero ella nacida en Tamaulipas, que vivía más o menos donde está el Faro del Comercio, se distinguió desde luego por motivar a los soldados mexicanos. Pues una heroína de la guerra de independencia, perdón, de la guerra de intervención, los soldados mexicanos, y después se distinguió como enfermera de nuestras tropas vencidas. Una mujer que se distinguió en el área de la salud. Y terminada la ocupación norteamericana en el año de 1849, se repitió la epidemia de cólera y esta ya arrebató la vida a 500,000 de personas y de nuevo las madres capuchinas les atendieron a los enfermos. En paralelo, la ciencia iba avanzando y en 1850, en París, Francia, Louis Pasteur terminó su desarrollo de la teoría bacteriana y esta vino a sustituir a la teoría de la miasma, de la que ya hablamos, que pues no era científica, era un asunto de otro tipo conforme a la cultura que se tenía en la época de la colonia. Y nuestro Gonzalitos fue uno de los primeros en toda América en difundir la teoría bacteriana de Pasteur. Él promocionó la higiene en la medicina y en la vida común, y esto le dio a Monterrey otro nivel de vida. 3 años después,
En 1853 se dio un gran paso en favor de la salud pública y de las mujeres, porque precisamente Gonzalitos abrió una cátedra de obstetricia para hombres y mujeres. Y a esa cátedra, pues asistieron muchas de las parteras que ya existían en la ciudad, que eran prácticas. Ellas lo que buscaban era formalizar sus conocimientos y actualizarlos. Y bueno, pues también hubo nuevas con deseos pues de aprender. Esta escuela de obstetricia fue de las primeras basadas en la teoría bacteriana. Además, esta escuela fue la primera en América que ofreció estudios superiores a las mujeres. Esto fue en Monterrey, Nuevo León, México, para nuestro orgullo. Gonzalitos hizo historia en muchas áreas. Bien, a partir de 1857, con la reforma liberal de Álvarez, de Comonfort, de Juárez y de Lerdo, los colegios civiles de todo el país, es decir, los centros de estudios basados en las ciencias y en el positivismo, porque no era lo mismo los colegios religiosos que los colegios civiles, pues se dedicaban a que los estudiantes aprendieran pues todo lo que se puede probar científicamente. Y eso se multiplicaron por el país y se abrió la educación a la ciencia. En julio de 1873, la Escuela de Medicina del Colegio Civil acreditó a una mujer, a una estadounidense que radicaba en Cadereyta, Elena Knapp. Elena Knapp. Ella fue partera titular. El jurado del examen profesional para titular a esta mujer fue el doctor Antonio Lafón, José Ignacio de la Garza García y Juan de Dios Treviño. Después también se acreditó como partera a Rita Galindo de Díaz, o de López, no de Díaz, Rita Galindo de Díaz. Ella también estaba vecindada en Cadereyta Jiménez. Y de ahí en adelante, miles de mujeres tienen grados académicos en las diversas áreas de la salud y de otras áreas. La mujer se incorpora a las profesiones de Nuevo León, pero estamos hablando específicamente en las áreas de la salud donde tienen una gran presencia. Y cuando llega el siglo XX, pues ya mejora, todo mejora, porque llegaron los antibióticos, la revolución de los antibióticos. Esto le da otro nivel de vida de nuevo y con los antibióticos, el sentirse seguro con una salud accesible, pues hizo que la ciudad se modernizara. En 1902, las madres josefinas empezaron a servir de enfermeras en el Hospital San Vicente. Y ya lo mencionábamos hace rato, que fue el primero en funcionar con un sistema muy interesante, mitad beneficencia y mitad particular. Es decir, una parte, la beneficencia pagaba la curación o la atención del enfermo y la otra la pagaba el propio enfermo. Luego hubo cosas muy importantes que sucedieron en la ciudad y que repercutieron en el área de la salud. Vamos a hablar de cuando llegó la inundación de 1909. La terrible inundación de 1909, como todos sabemos, pues cobró muchísimas vidas. Esto fue una gran tragedia para Monterrey, para Nuevo León y para México, ¿verdad? Los organizadores de la Cruz Roja Mexicana estaban en Ciudad de México, ahí cerca de la Alameda, por la calle, creo que era de López, decidieron, cuando supieron la tragedia de Monterrey, venir a dar su primer servicio a Monterrey. Y entonces, en 1909, la Cruz Roja Mexicana debuta ayudando a los damnificados de Monterrey. Bien, pues la esposa del gobernador, a quien vemos en esta gráfica, doña Aurelia de Ochoa, madre del regiomontano universal, Alfonso Reyes Ochoa, la esposa del gobernador Bernardo Reyes, fue pues prácticamente la precursora de la Cruz Roja
en ese año, porque pues a ella le tocó estar ahí atendiendo y se regresan a México los integrantes de la Cruz Roja Mexicana y se queda ella organizando la Cruz Roja de Monterrey. Y así es como ella cumple con su labor de primera dama del Estado, porque en 1909 pues se establecieron los refugios para los damnificados en las plazas de Monterrey tan hermosas que había construido precisamente Bernardo Reyes, pues ahí se tuvieron que acomodar a los damnificados, no había dónde poner, ¿verdad? Entonces, los damnificados fueron a las plazas, también algunas iglesias y incluso en edificios públicos también se colocaron, ¿verdad? Ahí la atención estuvo a cargo de religiosas de distintas órdenes y además las damas voluntarias que esta señora Aurelia de Ochoa organizó como parte de la Cruz Roja. Serían el germen, digamos, de lo que es la Cruz Roja de Monterrey. Hasta la fecha todavía el Comité de Damas de la Cruz Roja tiene una gran presencia dentro de la organización de la Cruz Roja y la sociedad regiomontana los aprecia mucho, ¿verdad? La Cruz Roja Nacional, ya habíamos dicho, se estrena en Monterrey y se queda el vínculo entre Monterrey, la Cruz Roja de Monterrey y la Cruz Roja Nacional, y esto deriva en que se hacen eventos para reunir fondos posteriores, algunos de ellos muy famosos que ya esta generación nos tocó ver, nos tocó vivir, ¿verdad? En el año de 1915, o sea, pasando ya esta crisis, ya en la etapa revolucionaria, digamos, el gobernador Pablo de la Garza inauguró la Escuela de Enfermería y esta era parte de la Escuela de Medicina. Y en el primer curso se inscribieron 18 mujeres, ¿verdad? Ya una cosa muy formal. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, las mujeres pues ya estaban en absoluta libertad para estudiar. Ya podían estudiar sin que tuvieran el permiso de su pareja, incluso de sus padres, ¿verdad? Era más bien la sociedad la que ponía límites a la mujer. La sociedad misma no veía muy bien que la mujer estudiara. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque había una tradición que la confinaba al hogar. Y fue en el periodo del 27 al 33, cuando Catalina Oliva Villarreal, ella se recibió en marzo de 1935, fue la primera doctora. Realizó su examen profesional y ella fue la primera mujer doctora estudiada en Nuevo León, Catalina Olivo Villarreal. Durante la pandemia de la gripe española, que duró del 14 al 20, de 1914 a 1920, enfermeras y doctores pues lucharon contra una criatura muy desconocida, el virus. Los tratamientos pues eran nada más paliativos y era para hacer menos dolorosa la enfermedad sin poder evitar la muerte. Es más, con todo y nuestros avances en la humanidad, no existe un método para matar virus. La vacunación lo que hace es que el cuerpo prepare defensas contra un virus específico. Ya creada la Universidad Autónoma de Nuevo León, que absorbió las antiguas escuelas de medicina y enfermería que ya existían en el estado desde tiempos de Gonzalitos, en 1948, el doctor Roberto Treviño Martínez, que era el director de la Facultad de Medicina, él inauguró la carrera de laboratorista clínico. La primera generación comenzó con 13 alumnos y desde entonces la matrícula ha ido creciendo y mayoritariamente femenina, más mujeres que hombres. Voy a hablar de algo que voy a incluso otra vez tratar de ilustrar con esta gráfica. Esta gráfica ya corresponde al año de 1950. Aquí estamos viendo un grupo el cuerpo de enfermeras en el hospital civil, ahora hospital universitario. Y actualmente ya se ve aquí un grupo muy relevante.
de los más de 7,000 alumnos que cursan la carrera de médico cirujano partero, pues hay casi la mitad, 48 y tantos por ciento, más del 48% son mujeres. Y en la carrera de químico clínico biólogo, la población femenina es un 34.7%. Sí, 34.7%. En esta época de pandemia, más de la mitad del personal de salud que lucha en nuestro estado contra el COVID son mujeres. Enfermeras, laboratoristas, voluntarias, militares. En fin, la salud de los regiomontanos ha incidido siempre en las mujeres y hoy tienen una presencia creciente. Ya decíamos, durante la fundación y la colonia, pues eran las parteras, pero hoy día la mujer tiene la responsabilidad mayoritaria de atender a las personas enfermas, con un porcentaje, el que ya hablamos al principio, arriba del 65% son mujeres. Muchos de nuestros grandes especialistas son ahora mujeres. Y esto es un orgullo para todos nosotros, para todos los regiomontanos. Porque en manos de la mujer hemos conservado la salud y esto pues ha permitido que nuestra ciudad cumpla 425 años de prosperidad y desarrollo orgullosamente. Gracias a las mujeres, la salud de nosotros está asegurada. Hasta luego. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Leopoldo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, por haber hecho posible esta transmisión. Queremos también agradecer a todas las personas que están en sus casas, que nos están viendo en este momento. Ingeniero, ¿un último comentario que quiera hacer para despedirnos? No, pues simplemente agradecerle a los 3 museos estas oportunidades para que la población se entere de lo que ha sucedido. Hay veces que la gente sabe lo que está sucediendo, pero no ve o no tiene la información simplemente porque están en otras cosas de lo que ha pasado antes de que llegara a esta realidad. En estos momentos se está sosteniendo una lucha muy fuerte por la salud, que es el combate a la pandemia del COVID-19, y es muy relevante el papel de la mujer, pero también el papel de todos nosotros que apoyemos a las autoridades sanitarias cumpliendo con sus instrucciones y poniendo nuestro granito de arena para salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues entonces ya con esto nos despedimos. Queremos recordarles a todas las personas que nos ven en sus casas que nos pueden encontrar en redes sociales como Tres Museos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De nuevo, muchas gracias y buenas noches.